Entonces, nivel 2, descubriendo la madurez espiritual. Hoy veremos la sesión 1, aprendiendo a percibir la palabra de Dios. Descubriendo la madurez espiritual. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que Yo creo que es por el cable. Espérenos tantito ahí en los que están en... Ya. Cesarín, ustedes están escuchando bien el audio o se escucha cortado. A ver, ahí está pausado, ¿no? Sí, ahí tú me dices. es en la verdad. En cambio, hablaremos la verdad Ahí ya se escucha Ahí se bien. escucha bien. Listo. con amor. Y así, niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Ahí, tocayo, ¿lo escucharon? Sí. Sí, se escucha bien. Sí, ok. El problema va a ser cuando cuando los ejemplos que da con audio y video. Que lo estamos escuchando nosotros intermitente. Oh, ya sé. Sí, ahí se escucha bien. Ya sé qué vamos a hacer. Espérenos tantito porque acá estamos teniendo problemas con el audio. No, no sé bien. Es igual. Es igual. Sí, lo que ponemos podemos prender la bocina a ver si eso nos ayuda. Espérenos tantito, ¿eh? Entiendo que es el peso de... Ahí ponlo en modo... No, igual. Sí, lo que ponemos podemos prender la bocina a ver si eso nos oye. Espérenos tantito, ¿eh? Sí. Déjame desconecto. ¿Cómo aparece la bocina? Ya está ahí en... Ya está. A ver, ahorita. ST. ST. ¿Ese qué? No, parece yo que está con un dispositivo. Sí, no, porque lo estaba buscando. Sí, lo estaba buscando. Ok. ¿ST dices? ST.
Ya se conectó el mío. Es el STF Power Blogger. Ahí está, ya me desconecté. Agregamos porque MS no STF Power Blogger. Igual lo que nos está fallando es el. A ver, vamos a ver. Si es eso y si no es el internet. A ver. Volvemos a intentar. Altavoz, ¿dónde está? Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen. Y siervo de Cristo Jesús, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Pero no es, ya no es problema del HDMI, porque ya está el audio directo hacia la bocina. No tendría por Sí, qué. de repente se oye entrecortado. ¿Sí descargaste el video? Sí, está descargado, pero como se Ah, está transmitiendo, sí. no sé, a ver, voy a intentar otra opción, conectar al Wi-Fi del celular, a ver si eso nos ayuda. Y si no, pues ya ahorita tomaremos otra decisión. Espérenos tantito, ¿eh? Ay, Padre, en el nombre de Jesús, que esto funcione. Este, no, no tiene conexión para cable. No aparece la mía. ¿Quieres el video? ¿El video? Sí. Mándamelo. Mándamelo. Y lo pongo aquí. Y ya nomás que vaya corriendo ahí. Pero no le vamos, por eso vamos a ver si. No le vamos a atinar al. Vamos a ver. Ok. A ver, última prueba. No sé, pero gloria a Dios. Niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni de nuestra fe y Pegándonos. En la carta a los hebreos les dice, No. Ok. Ay, Jesús. No, ya sé. No.
Vamos déjenme intentar esta otra opción y ya. Si no, ahora sí ya. A la antigua, a la vieja escuela. Voy a... Ay, no. Lo voy a descargar acá en el celular, voy a entrar desde el celular y lo comparto. Del celular ya no de la computadora. Voy a cambiar de dispositivo, tocayo. Voy Ok, a entrar con el celular. ok. ¿Y cómo dejo de compartir aquí este? Ay, ay, ay. Ahí está. También toca el Zoom. Tocayo, entré como Alfonso Licona, si puedes hacerme confitrión ahí con ese dispositivo Ya para poder estás. compartir. ¿No te escuchas, hermano Licona?
Espérenos tantito, ¿eh? Aquí seguimos, nada más que estamos Haciendo batallando. pruebas. Tómate tu tiempo, hermano, no pasa nada. ¿Sabes qué, Cesarín? Estamos acá batallando mucho con yo creo que es el internet lo que nos está fallando. Ajá. ¿Puedes tú poner el video? ¿Sí me Déjalo. escuchas? Hola, hola. Sí, sí te escucho. Sí te escucho. ¿Nos escuchan? Yo sí te escucho. ¿Nos escuchan? Sí, sí te oigo, Sí, hermano. ya te escuchas, hermano, ya. Sí, 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 se oye. Ay, a ver, creo que ya es que nosotros ya no los escuchábamos. Sí, yo sí te escucho. ¿Ya me oyes Ah, ahí? ya te escucho, amigo. ¿Puedes Ok, tú poner entonces, entonces déjame rápido, dame un par de minutos. sí, para que lo que se descarga? Sí, para que no tengamos problema. Ok. Ok, nivel 2. Aquí está. Es el del instructor, ¿verdad? Ok, pues mientras en lo que regresamos con la conexión, a ver, espérenme tantito. Listo, amigo. Ok, Ahí está. ¿Lo dejo que corra? sí, por favor, Ok. súbele el volumen al video, tocayo, desde el...
Sí, ya, sí, espérame, entonces déjalo, vuelvo a ver. Y si puedes, igual me haces coanfitrión. Ok. Ahí está, ¿no? No, se escucha todo muy bajito. Ya es todo lo que tiene acá en el volumen 100. Pero dale el volumen del video, no de la compu. Sí, el del video. ¿Sí? Sí, ya aquí tiene 100. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Ok, el enfoque de esta clase. Nos enfocaremos en los 4 hábitos básicos que cada cristiano debe desarrollar para poder alcanzar madurez espiritual. Esta clase le equipará con las habilidades necesarias para empezar estos hábitos y le explicará lo necesario para continuar con ellos. Claramente el Señor Jesús dice que tenemos que crecer, que tenemos que dejar de ser niños, porque un niño es fluctuante, un niño es llevado de un lado para otro, un niño es engañado fácilmente. Entonces necesitamos crecer y dejar de ser niños, crecer de niños a jóvenes y de jóvenes a adultos. Esa es la meta de Dios, el crecimiento, como dice el Espíritu Santo en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo. Todos tenemos que estar en ese proceso. Dios quiere que todos sus hijos crezcan, así como todo padre o madre quiere que no solamente crezcan físicamente, sino que vayan a la escuela, aprendan a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, y que vayan avanzando en la vida y creciendo hasta que llegue un día en que se puedan valer por sí mismos. Ese es el objetivo de Dios para la iglesia, que cada cristiano que recibe a Cristo pueda después crecer y alcanzar la madurez, valerse por sí mismo y, lo más importante de todo, multiplicarse, reproducirse. Lo que se hizo con él, pueda y lo haga con otros. Inciso A, ¿qué es madurez espiritual? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Madurez espiritual es ser como Cristo. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera
el hijo mayor de muchos hermanos. El plan de Dios para la vida de todos es que seamos como su Hijo Jesucristo. Seamos como Jesús. Por eso vino Jesús a la tierra como humano sin tomar su poder divino. Para ser ejemplo, modelo de lo que nosotros debemos ser. Inciso B, factores acerca de la madurez. Hebreos 5, 12 al 13 nos dice que no es automática. No es automática. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. La madurez espiritual no es automática, no depende del tiempo que tenemos congregándonos. En la carta a los Hebreos les dice Dios: ustedes después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Es decir, les está reclamando, les está exhortando porque no han crecido espiritualmente. ¿Por qué los reprende? Porque Dios desea que todos, a través del tiempo, por medio de la intención y de saber que debemos crecer, que nos toca a nosotros hacerlo, crezcamos, que lleguemos a la madurez y entonces seamos maestros. Esto es, que les estemos enseñando a otros lo que hemos aprendido. Entonces, no importa si tenemos 10, 15 o 20 años congregándonos, pues, no por congregarnos vamos a crecer, no porque somos cristianos de hace 15 o 20 años ya automáticamente vamos a crecer. No es así. Pues la madurez espiritual no es automática. Es una decisión que uno toma y es el ejercicio de los hábitos que vamos a ver en esta lección. Segundo, es un proceso. Segundo factor es que es un proceso. Como dice Proverbios 8:5 y segunda de Pedro 3:19. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual es similar al crecimiento físico, solo que casi todos los cristianos piensan que es automático y que se da de un día para otro, pero no es así. Ninguna madre, en su sano juicio, dejaría de amamantar a su bebé recién nacido y de alimentarlo en sus primeros años. Si lo hiciera así, no solo pone en riesgo el crecimiento físico de su bebé, sino que lo expone a la muerte, pues la alimentación es vital. No solo para que el bebé no se muera, sino para que crezca. Y es muy lamentable comprobar cómo los niños crecen robustos y sanos en los países desarrollados y cómo algunos niños apenas si crecen están desnutridos, enfermos y muy débiles, al grado que su esperanza de vida es muy corta debido a la mala alimentación. Lo mismo sucede con muchos cristianos que no se alimentan o se alimentan mal y creen que con comer espiritualmente una vez a la semana es suficiente para crecer, pero están equivocados, y de ahí los cristianos desnutridos, enfermos y débiles en la fe. El crecimiento espiritual que nos lleva a la madurez es un mandamiento de Dios. Si no crecemos, la culpa no es de Dios, ni de los pastores, ni de la iglesia, no. La culpa es únicamente nuestra, porque el crecimiento espiritual hacia la madurez espiritual es intencional y tiene que ser fruto de una decisión y de un proceso. Tercero es que demanda disciplina. Primera de Timoteo 4:7 nos dice lo siguiente. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas.
En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Timoteo hacía mucho ejercicio posiblemente. Por eso Pablo lo exhorta y le dice que el ejercicio corporal para poco era provechoso. No dice para nada. Es como si le dijera, sí te sirve, pero te sirve en esta tierra para que tengas tu cuerpo en forma, para que estés sano. Pero si te ejercitas para la piedad, para la vida espiritual, una vida que agrada a Dios, si te ejercitas para piedad, eso te sirve en esta tierra y en la próxima vida, en la eternidad. Y así como el ejercicio físico consiste de ciertas rutinas que se repiten una y otra vez, también el ejercicio espiritual consiste de ciertas prácticas que se repiten una y otra vez. Entendiendo el discipulado. Primero, los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. Los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. Segunda, no se puede ser discípulo sin ser disciplinado. Tercera razón. Mientras más disciplinado me vuelva, Dios me usará mejor. Mientras más disciplinado me vuelva, Dios me usará mejor. Cuarta, la marca de un discípulo es cargar la cruz de Cristo. ¿Qué nos dice Lucas 14:27? Ay, Jesús, ¿qué pasó ahí? Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pregunta, ¿cuán a menudo debo hacer esto? Diariamente. Diariamente. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Otra vez vemos aquí que la cruz es una decisión personal. Yo decido tomarla, no es algo que me va a venir. Algunos creen que la cruz es una enfermedad o una crisis. Hay esposas que creen que sus esposos o sus hijos son la cruz que les tocó llevar, y hasta cuando oran dicen: gracias Dios por esta cruz que me diste. Y se cree falsamente que las cruces son tragedias o situaciones imposibles en la vida que Dios nos ha dado para llevar. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. La cruz no es algo que nos viene, la cruz es algo que decidimos tomar. Y no tiene que ver con las tragedias, ni con las crisis, ni con las enfermedades, ni con hijos o esposos o esposas o suegras o situaciones. Tiene que ver con 4 cosas muy específicas que en esta lección vamos a descubrir. Texto, ¿qué implica el cargar la cruz? Lo que sea necesario, todo lo que sea necesario. Inciso D, 4 hábitos de un discípulo. 4 hábitos de un discípulo. ¿Cómo puedo ser un discípulo? ¿Cómo puedo ser un discípulo? Desarrollando hábitos del discipulado. Colosenses 3, versículos 9 y 10, ¿qué nos dice? No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Colosenses 3 habla de desechar al viejo hombre con sus malos hábitos. La cruz tiene que ver con muerte, la cruz tiene que ver con crucificar nuestra carne, con despojarnos del viejo hombre. Al decir la Escritura, despójate del viejo hombre, lo que está hablando es que tenemos que tomar nuestra cruz. Entonces hay 4 hábitos que a la carne le gustan,
pero cuando se hace en el espíritu, a la carne no le gustan. Hay 4 cosas que todos los seres humanos practicamos básicamente todos los días, pero cuando lo hacemos en la carne, nuestra carne está contenta. Pero cuando lo hacemos en el espíritu, eso le molesta a nuestra carne. Y por eso es que es tan difícil lograr estos 4 hábitos. Por eso es que cuando los llevamos a cabo, nuestra carne se rebela. Analicemos a continuación cada uno de estos 4 hábitos que significan llevar la cruz. Primero, tiempo con la palabra de Dios. Primer hábito, tiempo con la palabra de Dios. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Segundo hábito, oración. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tercer hábito, el diezmo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Cuarto hábito, compañerismo regular. Compañerismo regular. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Qué implica entonces llevar... Ay, ya le estaba pausando yo. ¿Qué implica entonces llevar nuestra cruz? Esta es una práctica diaria y continua. Una práctica diaria y continua. Recordemos que vivimos en una lucha constante de nuestra vida espiritual con nuestra vida carnal. El hecho de que yo crucifique o que lleve mi cruz todos los días, veíamos ahí en un inicio que nos decía todo aquello que sea necesario, todo lo que sea necesario. ¿Con tal de qué? Con tal de cumplir con el propósito que Dios me ha encomendado, y es el propósito principal y general para todos: ser cada día más como Jesús. ¿Qué implica esto entonces, el hecho de tener que llevar mi cruz todos los días? Implica que voy a dejar aquello que me estorba para cumplir con las disciplinas que Dios me está encomendando. ¿Cuáles disciplinas hablamos? Ya nos mencionaron aquí 4 hábitos. Primer hábito, el tiempo que paso con la palabra de Dios. Segundo hábito, el tiempo que paso en oración. Tercer hábito, poner en práctica el diezmo. Cuarto hábito, el compañerismo. Son 4 cosas bien importantes que tenemos que aprender a desarrollar. Y es bien cierto que cuando lo practicamos, cuando hacemos actividades en la carne referentes o relacionadas con esto, mira, sin problema alguno. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos regalan un libro de algún tema en especial, en específico que nos guste, yo les puedo poner mi caso. A mí si me regalas un periódico de deportes, mira, yo me lo puedo aventar y lo puedo leer y le doy vuelta y le doy vuelta y más si vienen los partidos de mis poderosísimas Águilas del América. Mira, hasta me emociono y nos emocionamos. Traigo porra, traigo porra. Comprar árbitros es poderoso.
Entonces, miren, ya tan solo es un tema que a todos tal vez nos puede atraer, nos puede generar controversia, nos puede generar ahí duda, queremos saber. Temas de deportes tal vez a todos nos gustan, nos podemos pasar ahí en el periódico, en una revista, ojeando y ojeando y ojeando. A otros les puede gustar algún otro tema, el TV y Notas, el TV y Novelas, no sé, o el periódico tal cual. Hay gente que agarra el periódico y se lo lee, y se sienta y le da una ojeada y ojeada y ojeada, y lo hace y mira, lo disfruta. El hábito de la oración, pues es una conversación con Dios. ¿Quién no se interesa? Digo ya ahora porque ya cambiamos la cerveza por el café, ya cambiamos la copa la copa por la coca. ¿Quién no se puede echar un vasito de refresco y te sientas con un amigo tuyo, con algún conocido? Te avientas 1, 2, 3 horas plática y plática y plática y plática. Es que yo hacía esto y me fui a esto y que me dijo y que me encuentro y que pasó, y ahí te pasas horas. Sí. Cualquiera de nosotros lo hace. Somos re buenos para gastar dinero. Buenísimos para gastar dinero. Buenísimos. 200, mis palabras. Con 200 pesos en la bolsa hacemos maravillas. Hacemos maravillas. Cualquiera de nosotros podemos gastar dinero sin ningún problema. ¿A quién no nos gusta salir con la familia, salir con los amigos? Vas y pues resulta que es el cumpleaños del tío, de la tía, del primo, de la prima, y se arma el pachangón. Son cosas que nos gustan y disfrutamos en la carne, pero cuando lo hacemos en el espíritu, ahí está el problema. Y eso implica llevar la cruz todos los días. Empezamos a leer la Biblia, no llevamos ni un capítulo, y ya estamos desesperados, ya nos está dando sueño, ya me aburrió, pues ya me aventé el libro del Génesis, estuvo interesante, el Éxodo también, como que a la mitad se está poniendo medio raro el Éxodo porque me empiezan a salir unos nombres y una lista. Empiezo a leer Levítico y Números y ¡ay, Dios mío! ¡Qué difícil lectura! Y genealogías de aquí, genealogías de allá, y que esto y que el otro, que aquello, y unos nombres tan raros, y que del ejército, que de los hombres que eran diestros para la batalla, y te empieza a dar una lista, y dices tú, híjole, yo creo que mejor me voy a aguantar tantito ahí con el Antiguo Testamento, me voy a pasar a Mateo. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La oración, no pasamos ni siquiera 5 minutos orando. Y ya no sabemos ni qué decir. ¿Qué más le digo? ¿Qué más te digo? Ya no tengo nada más que decir. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta, la carne prefiere que te sientes con el compadre, con el amigo, con el cuate, con el primo, y ahí sí, mira, te platico todas mis penas, las pasadas, las presentes y hasta las futuras. Y sigues y sigues y sigues y hablas y hablas y hablas, y mira, te dan las 2 de la noche. ¿Puede? Sí, échale. Sí, y fíjate, hermano, una observación. Pues que yo estaba meditando en esto y Dios no nos pide ninguna cosa que no hayamos hecho ya antes. Lo estamos mencionando ahorita, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mis amigos me traicionaban o hacían cualquier cosa, yo les decía, vete, vamos a la tienda, te disparo un refresco, vente, lo abrazaba, lo perdonaba. De corazón, y hasta le compraban, vente, no te enojes, y quién sabe qué. O nosotros, antes de venir a Cristo, hemos amado también, ¿no? Amado a alguien, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a otra persona. Tú has dado dinero, ten. No, ¿cómo crees? Sí. Aliviánate. Es mejor, sí, es mejor dar que recibir, ten, tómalo, y te sientes bien. O si quieres crear un buen ambiente, dices una palabra buena para crear un buen ambiente, para estar bien con todos, una comunión. Todo lo que Cristo nos hace, y ahí va el punto, todo lo que Cristo nos pide que hagamos. Sí, nos pide que hagamos, te has sacrificado por alguien hasta la muerte, ¿no? Hasta
Luego tú dices, sí, casi doy la vida por pero pues es mi amigo. Ahorita casi nos acaban aquí, pero ahí estabas, casi dan la vida, ahí, es cierto. Entonces, Dios no te está pidiendo algo, hermano, que no hayas hecho tú antes, pero al hacerlo en el Espíritu es cuando nosotros somos soberbios, orgullosos, la carne no quiere, cuando lo hacemos, cuando se trata de hacerlo para el Señor y todo para el Señor, y que no te quedes con nada, sino que toda la gloria sea para el Señor, para que el Señor, pues, te unja, ¿no? Para que el Señor te ame, que te vuelvas un discípulo, ¿no? ¿Qué es un discípulo? Pues uno que se deja enseñar por su maestro, pero por Jesús, hermano. Para Jesús, por Él, de Él y para Él, son todas las cosas, lo creamos o no. Amén. Amén. Entonces, es cierto, ¿no? Tema de la lectura de la Biblia, tema de la oración, son cosas que se pueden hacer. El diezmo, nada más nos tocan el diezmo, híjole, parece que nos metieron una patada en el hígado, duele. Y es cierto, con la gente o con situaciones somos desprendidos, ahí está, aliviánate. Ahí está para que te des otro toque, para que te avientes otra coronita, échale, y hasta casi, tómale y se lo obligamos y ahí estamos con los amigos, poniendo todo. Pero cuando hablamos del tema del diezmo, no, ¿cómo crees? El pastor se ponga a trabajar y ¿por qué le voy a dar mi dinero? Al rato está viviendo nada más a costa mía y nada más hablan de esto y nada más puro diezmo y puro diezmo y puro diezmo. Sí, Michelle. Ya lo que platicaba con Carlitos, hermano, es que es real. O sea, ahorita te invitan a una fiesta chingón y haces lo que sea hasta comprar el regalo y llegar a chingón. Te endeudas. Pero te invitan a predicar o... no, está bien lejos, mañana yo me tengo que parar temprano a trabajar, pero sé, y esto, ya he visto, ahí vas a estar, pero como es para predicar y no va a ser, no, está bien lejos, está falta, ahí mejor me quito. Ya tengo que trabajar. Con el frío de esta semana más. Compañerismo, te invitan los hermanos, ¿sabes qué? Pues vamos acaba el servicio, vamos a echarnos un taco, vamos a convivir entre nosotros. ¿Qué crees, hermano? Ya me tengo que ir. Me están esperando. Tengo chamba. El de la compi ya se va, me está metiendo presión y dentro de 8 días no me va a querer traer. Pero te echa la llamadita el amigo, el primo, y mira, ahí estás. Bien decía ahorita Michelle, sale pachanga y mira, le buscamos. ¿Cómo? Platicaste con mi esposa ayer. Y ahí estamos puestos. Yo lo que les decía al principio, ahorita lo reforzaba Héctor. Son cosas que nosotros podemos hacer. Yo les decía, ¿no? Hay cosas que para el hombre son imposibles y para Dios son posibles. Pero las que son posibles para el hombre, para nosotros, hazlas. Pregunta, ¿es posible orar? ¿Es posible leer la Biblia? ¿Es posible diezmar? ¿Es posible pasar tiempo con la familia de Dios? Pues claro que no son cosas imposibles. No se necesita de un milagro para hacerlo. No necesito revelaciones, no necesito que alguien me imponga manos sobre mí para que... No, son cosas que puedo poner en práctica. Son hábitos que tengo que comenzar a desarrollar y eso es lo que implica llevar nuestra cruz. Ya le estaba poniendo play, por favor, Cesarín. Definición de hábito. Un hábito es una continua y frecuente inclinación para hacer cierta actividad, adquirida a través de una repetición frecuente. Segundo, es una disposición establecida de carácter. Siembra un pensamiento, cosecharás un acto. Siembra un acto, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra carácter, cosecharás un destino. Tercero, es una práctica habitual. Inciso F, ¿cuál es la meta de esta clase? Yo me comprometo a practicar los hábitos necesarios para tener madurez espiritual. Romanos 6:19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto.
porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Si antes en el mundo le echábamos ganas y nos esforzábamos por ser malos o por vivir nuestra vida, ¿cuánto más ahora en Cristo tenemos que esforzarnos al máximo? La cruz del discípulo. Cristo está en el centro. El palo hacia arriba es la oración que nos conecta con Dios. El palo hacia abajo es la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, que nos cimienta con fundamento sólido. El palo hacia la derecha es compañerismo con nuestros semejantes y el otro palo hacia la izquierda es el diezmo que se utiliza para los que sirven a Dios, para extender su reino con otros. Entonces, vamos a ver pues la primera sesión. Vamos a entrar en materia para ir viendo cada uno de estos 4 hábitos. Aprendiendo a percibir la palabra de Dios. ¿Cómo agarrar tu Biblia? Segundo de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En esta figura vemos una mano que ilustra la forma en cómo debemos agarrar nuestra Biblia. El dedo meñique significa oír la palabra. El dedo anular significa leer. El dedo medio significa estudiar. El dedo índice significa memorizar. El dedo pulgar significa escribir. Y al centro de la mano significa aplicar. De esa forma debemos agarrar nuestra Biblia. ¿Cómo oír la palabra de Dios? Pausa tantito, tocayo, por favor. Y regresa un poquito atrás a que se vea la manita. Eso, perfecto. Okay. Quiero ilustrarles esto de la siguiente manera. Si nosotros ponemos en práctica cada uno de estos pasos referentes a lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios, mira, cualquier problema, cualquier situación, cualquier inconveniente, vamos a saber a qué recurrir, vamos a conocer cuál es la solución al problema que estoy enfrentando, ¿sale? ¿Qué se necesita? Oír, leer, estudiar, memorizar, escribir y la palma aplicación, ¿sale? Pero ¿qué pasa si yo no pongo en práctica cada uno de estos pasos? Quiero que todos los que traigan Biblia intenten sostener su Biblia con el dedo meñique. ¿Qué pasa? Se cae. Eso es si tú únicamente escuchas la Biblia. Ah, pues es que yo sí paso tiempo con la Biblia. ¿Cuándo lo haces? Pues cuando me voy a congregar los jueves. Ahí yo escucho la palabra de Dios. Mira, me dan varias citas. A veces son como 50 citas que escucho. Ok, ¿qué crees? No es suficiente. Empiezo a formarme el hábito de la lectura. Entonces, sostén tu Biblia con 2 dedos. ¿Es posible? No. Ay, como que, mira, si le encuentro el punto del equilibrio, más o menos. Ay, pero mira, se cae. Yo escucho, ya comencé a leer la Biblia. ¿Pero qué crees? Sigue sin tener un fundamento en mi vida. ¿Qué le voy a añadir ahora? Voy a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y ahora sí, mira, métele 3 dedos a tu Biblia. Y ahí está. Alguien sosténgala por aquí enfrente con sus 3 dedos. Ahí está 3 dedos, pero ¿qué crees? Viene el enemigo y la arrebata de tu mano. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya vi que no es suficiente con esto porque mira, hasta ahí quedó tu Biblia, ahí quedó la palabra de Dios. Comienzo a memorizarla, ya tiene un mejor apoyo hacia mi vida, pero sigue sin ser suficiente, ¿Qué comienzo a hacer ahora?
Comienzo a escribirla. Mira, ya puedo sostener mi Biblia con los 5 dedos. Ahí están, ¿no? 5 dedos con los que la sostengo. Alguien agarre su Biblia con los 5 dedos. 5 dedos, solamente los dedos. No le metan la palma. Y sosténla con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, ¿eh? Mira. Aún así. Aún así. ¿Quién tiene la mano fuerte? ¿Quién es aquí el fortachón? Ah, mira. Ahí se pásale para acá, vente para acá. Vente para acá. Ah, aquí está el fortachón. ¿Viste? Aquí está el fortachón. Con los 5 dedos. Ay, fuerte. Ahí está. Entonces jalo. No, agarra. Fuerte con todas tus fuerzas, agárrala. No te la quito, pues. Sosténla. No, así. Sosténla con tus dedos. Fuerte. Con los 5 nada más. Fuerte. Entonces, va a costar trabajo. Mira. Ahí está. Y cuesta trabajo. Cuesta trabajo que nos la arrebaten. Pero, ¿qué es la palabra sin aplicación? No es nada. No es nada. Sin aplicación no vale nada. Entonces, ahora sí, ahora ya te pongo a ti, trata de quitártelo. Con las 2 manos. Ahí está, ya. Gracias. No pudo el enemigo. Entonces, una vez que tengo la palabra bien afianzada completamente con mi mano, mira, va a venir el enemigo, va a intentar, va a buscar de 1000 maneras, pero no me va a arrebatar, porque Dios me ha dado otra vez esa palabra. Eso es el trabajo que tengo que hacer. ¿Es complicado, es difícil? Sí, es algo complicado. Sí es difícil dar tu tiempo para poner en práctica todos estos hábitos, pero no es imposible. No es imposible. Te aseguro que sí, como bien lo decimos, lo hemos puesto en práctica. Hemos puesto en práctica esto con muchas otras cosas. Lo podemos hacer con la palabra de Dios. ¿Quién va a ser mayormente bendecido? Pues cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a recibir esa bendición. Amén. Vamos a seguir. Ponle un grito, Cayo, por favor. De esa forma debemos agarrar nuestra Biblia. ¿Cómo oír la palabra de Dios? Vamos a ver cada uno de estos principios. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Formas de oír la palabra de Dios. Primero es la Biblia en audio. Segundo, pues ahí tenemos en la página de la fundación, ahí hay varias versiones para descargar la Biblia en audio. Segundo, en los servicios dentro de la iglesia local. Tercero, en estudios bíblicos. Cuarto, audios de predicaciones. Quinto, predicadores en radio y televisión. Estamos viendo pues la ilustración de la mano. El dedo meñique es oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar, hacer, agarrar la Biblia. Si esta Biblia es mi vida y yo quiero sostenerla nada más con este dedo, pues va a ser muy difícil que lo haga, ¿verdad? Cualquier tribulación, problema, cualquier cosa va a hacer que se caiga fácilmente. Jesús dijo que el que nada más oye, pero no entiende, y para entender hay que no solamente oír, sino también leer, estudiar, memorizar, meditar y hacer. Entonces no vamos a caer, pero si nada más lo hago así, si nada más sostengo la Biblia con un dedo, pues fácilmente me va a ser quitada. Entonces vamos al siguiente paso, a no solamente oír la Biblia, sino también leerla. El problema, olvidamos el 95% de lo que oímos después de 72 horas. Inciso B, ¿cómo mejorar nuestro oído? En primer lugar, esté listo y ansioso para oír a Dios.
pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Segundo, evite las actitudes que le impiden oír a Dios. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Hay 3 actitudes que nos impiden oír a Dios. Primero es una mente cerrada. El orgullo, el temor o la amargura nos están impidiendo oír a Dios. Si tenemos falta de perdón o rencor en nuestro corazón, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. La segunda actitud es una mente superficial. ¿De verdad queremos que Dios nos hable? ¿De verdad estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos diga cuando leemos su palabra? ¿Deseamos que Dios nos hable? La tercera actitud es una mente preocupada. Estamos tan ocupados y preocupados que no podemos concentrarnos para oír a Dios. Estamos dispuestos a tomar un tiempo y hacer un alto en nuestras vidas y empezar a escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Tercero, confiese cualquier pecado en su vida. Confiese cualquier pecado en su vida. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Cuarto, escribir notas de lo que oiga. Notas de lo que oiga. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Quinto, actúe de acuerdo con lo que oye. Actúe de acuerdo con lo que oye. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Segundo, ¿cómo leer la palabra de Dios? ¿Cómo leer la palabra de Dios? Apocalipsis 1:3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Inciso A del punto 2. ¿Qué tan a menudo debo leer la palabra de Dios? Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Primero debemos leerla diariamente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo Jesús, y así como comemos todos los días, de esa misma manera no existen los ayunos de la Biblia, ni las vacaciones de Biblia. Tenemos que leer la palabra todos los días. Segundo, sugerencias. Léala sistemáticamente. Segundo, escoja y apéguese a un plan de lectura. Léala en voz alta para usted. Subraye los versículos claves. Lea ignorando las notas y comentarios. Léala en traducciones diferentes.
tercero, si leo aproximadamente 15 minutos al día, puedo leer toda la Biblia en un año. Cuando las personas escuchan esto de que se necesitan 15 minutos diarios para leer toda la Biblia en un año, se asombran y piensan que no es cierto, porque realmente no toma 15 minutos, 12 minutos y medio más o menos, pero para un lector lento, para un lector que no es tan hábil, 15 minutos serían más que suficientes diarios para leer toda la Biblia. En una ocasión mencionaba yo en el reclusorio norte que uno puede leer toda la Biblia en 70 horas, y es efectivo. Los audios de la Biblia, uno puede contar el tiempo de lo que dura cada libro, y cuando hace la suma da 70 horas. La Biblia se puede leer de Génesis a Apocalipsis en tan solo 70 horas. Y estaba un hombre allí, Álvaro Gutiérrez Hernández. Él estaba escuchando esto, un hombre que había sido abandonado por su familia, que no tenía a nada ni a nadie en el mundo, con muchos años por delante por purgar una condena en esa cárcel. Y él me escuchó y él dijo para sí: eso no es cierto, no es posible que la Biblia se pueda leer en 70 horas. Yo le voy a demostrar a ese mocoso, porque él ya era un hombre mayor, esto pasó hace como unos 30 años, que eso no es cierto. No tengo nada que hacer y tengo una Biblia. Entonces voy a leerla todo el día, no tenía otra cosa que hacer, y le voy a demostrar que es imposible leer ese libro en 70 horas. Yo iba cada 8 días, entonces él dijo: pues tengo de aquí a la semana que entra, con 11 horas diarias, 12 horas, con eso pues voy a darme cuenta que ni a la mitad voy a llegar. Y se puso a leer de 10 a 12 horas diarias, en algunos días fueron 13 horas. Cuando de pronto llegó el 7º día, ya le faltaba poquito, y muchas horas antes de que yo llegara, ya había leído toda la Biblia de principio a fin. Y es impresionante cómo la vida de este hombre fue transformada en todos los aspectos: familiar, económico, en su salud. Es increíble la transformación y el poder que tiene la palabra de Dios. Y de verdad, si no lees toda la Biblia es porque no quieres, porque está al alcance de todos y debemos leerla de principio a fin, por lo menos una vez al año. Se necesitan al menos 15 minutos. En la página de la fundación nosotros tenemos un plan para leerla con 10 minutos diarios. Hemos adaptado cada track o cada día para que se pueda ver y oír en 10 minutos diarios. Entonces aparta 10 minutos diarios para leerla, para oírla, toda, de principio a fin, toda la Biblia, y durante toda tu vida no la dejes de leer. Cuarto, plan de lectura bíblica de 30 días. Esto consume una media hora diaria aproximadamente. Podemos leer 10 minutos por la mañana, 10 por la tarde y 10 por la noche. Así como si fuera el desayuno, comida y cena. Algo práctico que le funciona a muchos es leer 10 minutos antes del desayuno, 10 minutos antes de la comida y 10 minutos antes de la cena. Sea como fuere, en 30 minutos diarios podemos llegar a leer todo el Nuevo Testamento en un mes. Ya vimos, pues, oír y leer, pero tampoco es suficiente, porque si intentamos sujetar la Biblia con estos 2 dedos, pues es un poco más firme que con un solo dedo, ¿verdad? Pero cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier problema, simplemente viene y golpea, y la Biblia, la vida, si esto representara mi vida, se cae, se arruina. Entonces, no es suficiente con oír, hay que añadir al oír el leer, y al leer hay que añadirle el estudiar. Hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
importante estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué es de importancia estudiar la palabra de Dios? Bien como lo dice, lo mencionaba ahorita en ese pasaje de Hechos 17:11. Tú nunca sabes si lo que te están enseñando, lo que te están predicando, realmente sea verdad. Tú te vas de aquí y puede ser que te vayas convencido de que lo que yo te dije es verdad, de que es cierto, pero tal vez también tengas tus dudas respecto a lo que estamos comentando el día de hoy. ¿Cómo puedo yo asegurarme de que lo que estoy recibiendo realmente es el mensaje de Dios y realmente es lo que está en la Biblia? Solamente hay un método y una forma, y eso es estudiando la palabra de Dios. Estudio la palabra de Dios para corroborar que me están enseñando de buena manera, para corroborar que lo que me están hablando sí es conforme a las Escrituras, conforme a la sana doctrina de Cristo. Y no voy a estar fluctuante. ¿Qué quiere decir fluctuante? Parado sobre una cuerda floja, de repente me ando cayendo y voy para acá y doy un paso y ando otra vez tambaleando, y cuando menos cuenta me doy, ya estoy en el suelo. Pero cuando hay estudio de la palabra de Dios, tengo conocimiento de la doctrina de Cristo. Y una vez que tengo conocimiento de la doctrina de Cristo, voy a saber de qué manera caminar. Ya lo sé, no quiere decir que, porque muchos lo hacen. Muchos lo saben, pero no lo ponen en práctica. ¿Cómo lo sabes? Sí, por el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo aprendemos a caminar con Dios? ¿Cómo aprendemos los pasos que tenemos que dar con Dios? Estudiando. Lo mismo que pasa en la vida práctica de cada persona. ¿Cómo aprendiste a sumar? ¿Cómo aprendiste a restar? Estudiando. Sí, Betito. Yo les hago la invitación todos los días, de lunes a viernes, estamos llevando el plan de lectura bíblica de 7 de la mañana a 8, con EPC, Fundación de Manuel, lectura bíblica diaria, y de verdad que, por más que ese hábito, de verdad que hay muchas cosas, en gramática, en metodología y sobre todo en la práctica diaria acerca de los estatutos, los principios, los valores, los consejos, las instrucciones que vienen de la escritura plasmados para un mejor vivir. Eso nos lleva a tener verdaderamente un cambio de mentalidad y un cambio de vida. Eso nos va formando y nos va dando ese crecimiento a la madurez espiritual, y sobre todo vamos conociendo más a ese Dios que adoramos, que buscamos, que veneramos, ese Dios que verdaderamente, no tanto lo hizo, sino que podemos ver plasmadas todas esas promesas que están escritas en el libro para cada uno de nosotros, y sobre todo pues nos ayuda a tener un criterio más amplio, ¿no? Nos da verdaderamente sabiduría, nos da inteligencia y sobre todo el conocimiento que viene de la boca de Dios y de su palabra. Amén. Y era eso, hermano, eso es una bendición, porque a través de lo que estamos, ahora sí que eso que hablo hoy es desarrollando hábitos de la madurez, y lo que estamos buscando es que seamos maduros, y esa es una gran bendición el que te puedas conectar. ¿Para qué? Para que puedas leer la palabra, y lo que va a buscar Cristo es que ya lo hagas por ti solo. ¿Por qué? Porque vamos en el nivel 2, vas a cursar y vamos a acabar para pasar al nivel 3 y al nivel 4, y así vamos a ir todos y cada uno de nosotros. ¿A qué vamos? A que alcances esos hábitos. ¿Para qué? Para que ya no necesiten estar detrás de ti, para que puedas leer y estudiar la palabra de Dios. Entonces, esto, lo que dice mi hermano Beto, es una gran bendición. Te puedes conectar y Dios te incita a qué? A leer la palabra. Te incita a qué? A que la leas. Pero ¿a qué vas a alcanzar esos hábitos? A que ya no te digan que lo hagas, sino que por propia tu cuenta ya lo desarrolles tú solo y puedas leerlo tú solamente. Y es un complemento, y es verdaderamente la oración y la lectura, es un complemento. Sí, claro. A la madurez espiritual. Eso nos ayuda a formar verdaderamente ese hábito. A los que no tenemos ese hábito de lectura, de ser tú y atinadamente. Hay veces que estamos orando y de repente se nos acaban las palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque verdaderamente no hemos
no nos hemos formado ese hábito, ¿verdad? No tenemos esa costumbre, no tenemos verdaderamente ese deseo de crecer en la oración, de poder crecer en ese hábito. Entonces, al formar ese hábito de lectura y de oración, pues, verdaderamente vamos a crecer, vamos a crecer. Amor. Hay estudios clínicos que indican que el cerebro humano y nuestro cuerpo, después de 21 días, se habitúa a lo que tú estableces. Entonces, es como una invitación. Uno dice 21 días son 4 semanas, 3 semanas, y lo vas a hacer por 3 semanas, vas a leer la Biblia 10 minutos. Y todos los días regularmente lo haces, ya se vuelve un hábito en tu vida, porque ya no es una dificultad realizarlo, sino que ya se vuelve fácil porque ya estás habituado, tu cuerpo, tu cerebro a realizar esa actividad. Lo mismo dicen para madrugar, o levantarse temprano, o las personas temprano, no sé. Los primeros días de cada vez que hacemos alguna actividad es lo peor. Empezar el gimnasio, hacer ejercicio, cambiar, dejar el azúcar. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo está acostumbrado a ese consumo, a ese hábito. Y cuando lo queremos cambiar, es educar un nuevo hábito. Entonces, siempre en los primeros días, dicen que los primeros 7 días son fáciles, al día 15 te vuelve una tortura y ya usted pasa el día 15 y ya su cuerpo está habituado. Porque siempre tenemos una resistencia a algo que nos proponemos. Pero siempre tendemos como a resistirnos al cambio. Entonces, es una invitación. 10 minutos diarios, establezcan un horario. Y los primeros días, yo puedo, vas motivado porque estás empezando. Al día 15, ya saben, de pronto les va a costar un poquito más trabajo y va a ser como, ¿por qué lo estoy haciendo? Y uno empieza a pensar, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Pero fácil el día 15, lleguen a 21 y van a ver que su cuerpo, su mente, todo va a estar enfocado en prueba de lo que están haciendo. Y más bien leer la Biblia, porque cada vez van a aprender más y más y van a querer escudriñarla más y más, van a querer ir más allá. Entonces, es algo que uno debe proponerse. Siempre tenemos resistencia al cambio, porque así fuimos diseñados. Pero es cuestión de voluntad y de disciplina. Amén. Y parte del propósito pues está en eso, en el estudio. Yo creo que cualquiera de nosotros que fuimos a la escuela, tal vez unos avanzamos más que otros, tú no podías presentarte a la escuela sin cuadernos, sin lápices, sin nada, y llegar así nada más con el uniforme, pues ya llegué, y luego, y los cuadernos, y los libros, y el lápiz y la pluma, no, pues los dejé, y los dejé en la, si me olvidaron. Entonces, ¿a qué vienes? ¿A sentarme? No. Uno va a la escuela con el propósito de aprender. Vas a estudiar. ¿Qué vas a hacer? A estudiar. ¿Qué necesitas para el estudio? Herramientas. Lo mismo pasa con la escritura. Nosotros dedicamos un tiempo para el estudio. ¿Qué es estudiar la Biblia? Comienzo a leer. Y de repente hay una parte donde comencé a leer, de ejemplo, estamos aquí, abrí la Biblia en Isaías capítulo 50. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de su madre con la cual yo la repudié? Y uno lee ahí y dices, ay, si tú nada más lees ese pedacito, y ay, Dios mío, ¿de qué está hablando esto? Entonces ya estoy profundizando en ella. Comienzo a leer, continúo leyendo. ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo les he vendido? He aquí que por sus maldades son vendidos, y por sus rebeliones fue repudiada su madre. Y uno lee esto y dice, ay, ¿la Biblia dice esto? Sí, sí dice eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estudio. ¿Qué es estudiar? Profundizo en la escritura. Comienzo a hacerme preguntas. ¿En qué época sucedió esto? ¿A quién se los estaba diciendo? ¿Por qué se los dijo? Entonces ya comienzo a tener más conocimiento respecto al tema. Sí, amor. Todas las personas tienen la misma como facilidad para aprender de una forma o de otra. A las personas a las que por lo menos leer un texto muy prolongado
es una tortura. Yo no soy buena solo leyendo algo continuo porque mi cerebro como que se apaga. Yo personalmente, entonces hay otros mecanismos, algo interactivo, hay pasajes bíblicos que te llevan una historia, entonces te enlazan de un plan de lectura. La misma historia, digamos, de María, pero te la lleva en todos los evangelios, o sea, en todos. Y estás leyendo toda la historia continua. O algunas personas que se nos facilita más si escribimos. Y vamos transcribiendo y así mismo vamos memorizando. Entonces, es un versículo y transcribirlo en un cuaderno, en una hoja, en un lápiz. Y así se les facilita un poco más que solo leer, porque muchas veces uno puede leer y leer y leer algo y como que uno no entiende y no entiende y no entiende. Y eso es normal, a todos nos puede pasar. Porque tenemos diferentes métodos de aprendizaje. Como les digo, para mí leer continuamente, solo un texto como que me llegó un punto donde me apagué y puedo seguir leyendo, pero como que no entiendo. Entonces, hay métodos, transcribir, si alguno quiere transcribir y necesita las herramientas, pues les pueden decir a Paco, les pueden decir a nosotros, tenemos que hacer. Al padrino Paco. Después de 50 pesos. Y ustedes pueden intentar esa forma, por lo menos en la fundación de mis papás. Tenemos muchachos que nunca fueron a la escuela, entonces nunca aprendieron a leer y a escribir. Y hay varios testimonios que mi papá les ha enseñado a leer y a escribir con la Biblia. Es la única forma como ellos han podido aprender, y a partir de leer y escribir la Biblia han aprendido a escribir su nombre, le han hecho cartas a la familia, y ha sido todo como algo para ellos demasiado como una bendición, porque no solamente han podido entender la palabra de Dios, sino que también les ha permitido comunicarse de otra forma con sus familiares y seres queridos. Entonces, de verdad, es un testimonio. Tú conociste a Sophie. Él creció totalmente en la calle desde que era muy niño. Entonces, nunca fue a una escuela. Él nunca se sentó en una escuela. Él no sabe qué es ir a una escuela. Desde que tenía 2 años, desde que nació, su mamá lo tiró básicamente a las calles, y él a los 2 años ya andaba en las calles bebiendo y consumiendo droga. Nunca conoció una escuela, nunca aprendió ese tipo de cosas. Y mi papá le enseñó a leer y a escribir con la Biblia. Y él escribe su nombre y ya lee. Y para él ha sido todo un reto, porque dicen que la edad más pronta para el ser humano aprender es hasta los 5 años. Si quieres que tu hijo hable muchos idiomas, sería que lo antes de los 5 años, porque ahí su cerebro se habitúa y absorbe muchas cosas. A partir de esa edad se empieza a dificultar la capacidad de aprendizaje. Es decir, vamos perdiendo poco a poquito como la facilidad de aprender cosas nuevas. Imagínense a los 40 años y aprender a escribir y a leer. Pues es más difícil aún, pero es como inténtenlo. De verdad que no es difícil. Muchas veces la gente se limita porque a mí nunca me enseñaron a leer, a escribir. Inténtenlo, con eso puede aprender. Y él, les digo, es un testimonio de una persona que aprendió de esta forma a leer y a escribir. Y ha sido una bendición. Vamos a continuar. Les dejamos el final porque si no, se nos va el de la combi. Se nos va el de la combi. Dale, mi tocayo. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. No te desvíes, no pongas de tus propias ideas. La verdad es una y ya fue establecida. Y lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra, la verdad. La diferencia entre leer y estudiar es que cuando uno estudia, uno debe tener un lápiz a la mano. El secreto para un estudio efectivo es saber cómo hacer las preguntas correctas. 6 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Esas son preguntas que nosotros nos hacemos con la Biblia.
¿Y cuál es la forma más práctica de estudiar la Biblia? Simple y sencillamente es tratar de llevar o tratar de conectar la historia que estoy leyendo en la Biblia, el pasaje, ejemplo puede ser el ejemplo de la vida del rey David. ¿Qué fue lo que pasó sobre la vida del rey David? Saber o en tratar de empezar a entender cuáles eran los problemas que él venía atravesando. Nos enfocamos en el principal problema de David que todos conocemos y lo pongo como ejemplo. El tema de convertirse en un hombre adúltero y asesino. Y empiezo a estudiar el tema respecto a esto. ¿Qué fue lo que David hizo? Pues dice la palabra de Dios que en los días en que salía el ejército, salían los soldados a la guerra, David se quedó en su casa. Entonces, ¿qué hizo? Simple y sencillamente no se interesó por luchar. ¿Qué hago yo para tratar de trasladar eso a mi vida? Pues yo no soy guerrero. No, ¿dónde tienes la espada? ¿Dónde tienes el arco? No, pero ¿qué entiendo? Pues tengo una lucha diaria. ¿Qué tengo que hacer? Salir a la guerra, salir a la batalla como cualquier soldado. Somos soldados del ejército de Jesucristo. Tengo que estar preparado. Si yo me tiro a la hamaca así como David y no salgo a luchar, ¿qué pasa después? ¿Qué sucedió en la vida de David? Pues se le hizo fácil, dice que salió al balcón y en el balcón vio una mujer que se bañaba y se le ponen los ojos y mira, así se le abrieron. ¿Y qué pasó? Pues se le hizo fácil, dice que teniendo tal autoridad, mandó a llamarla, pues era el rey. ¿Quién se lo pone al rey? Pues no. Y la mandó a llamar y terminó acostándose, teniendo relaciones sexuales con ella, cometiendo adulterio. Entonces lo mismo, traslado eso, ese mensaje hacia mi vida. Y pues obvio, no era esposa de uno de sus valientes guerreros, de los que luchaban y daban la vida por David, de su amigo. Urías, exactamente. Y pues bueno, ya después de todo el problema, entonces, ¿de qué forma lo hago? Pues simple y sencillo, ¿no? Ahí vimos cada una de esas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y trato de aplicar eso hacia mi vida. ¿De qué manera esto beneficia a mi vida? ¿Qué mensaje trata de darme Dios a través de ese mismo caso? ¿Cómo puedo yo reflejarme sobre eso mismo de acuerdo al problema que yo estoy atravesando y a la época en la que yo estoy viviendo? Amén. Seguimos, tocayo. C. Biblias de estudio. La mejor Biblia de estudio personal, la Biblia aplicable a la vida. Editorial Simple. La mejor Biblia de estudio por tópico, la Biblia de referencias Thompson. La mejor para trasfondo bíblico es la Biblia de estudio Nueva Versión Internacional. La mejor para estudio doctrinal es la Biblia de estudio del discípulo Coleman. Inciso de manuales bíblicos, manual completo de Richard, manual bíblico de Halley, manual bíblico de Edman. Le animamos a que explore el Antiguo y el Nuevo Testamento en orden cronológico que se encuentra en los últimos enlaces. Otras ayudas de estudio importante. En las páginas BibleGateway.com, Bible.com y Biblia.com están disponibles más de 30 versiones diferentes de la Biblia en español y en otros idiomas. Una concordancia completa, el nuevo diccionario bíblico, Hermans. La enciclopedia Baker de la Biblia, el Atlas de Moody de las... Ya hemos visto pues oír, leer y estudiar. Ahora vamos a sostener nuestra vida, por decirlo así, con estos 3 dedos, ¿verdad? Está un poco más firme, ya no cualquier golpecito nos tira,
Pero la vida a veces tiene situaciones mucho más difíciles y mucho más grandes, y cuando las tormentas y las crisis llegan, las tentaciones fuertes, entonces nuestra vida se derrumba, porque no es suficiente con oír, leer y estudiar, hay que memorizar también la palabra de Dios, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo memorizar la palabra de Dios? Proverbios 7, del 2 al 3, nos dice: Obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Beneficios de memorizar la Biblia. En primer lugar, nos ayuda a resistir las tentaciones. Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás cara a cara las 3 veces que lo venció, fue con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros podemos vencer a Satanás cuando nos tienta usando la palabra de Dios. Segundo, nos ayuda a hacer decisiones inteligentes. Salmo 119:10. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. Nos ayuda a tomar decisiones inteligentes, porque nos alumbra, nos muestra qué hacer, qué no hacer, nos muestra cómo hacer las cosas. Es maravilloso que cuando estamos confundidos, es a través de la memorización de la palabra de Dios, nos va dando luz de qué hacer y cómo hacer las cosas. Esto lo podemos aplicar en el trabajo y Dios nos puede iluminar, revelarnos qué y cómo para ser mejores en nuestro trabajo o en los estudios. La sabiduría y la inteligencia provienen de la palabra de Dios, y si la tenemos guardada en la mente y el corazón, podemos ser mucho más productivos en todas las áreas de la vida, y es algo muy maravilloso Dios, porque nos ayuda a tomar decisiones inteligentes para con la familia, las finanzas, los hijos, los estudios, los negocios, en sí, en cada área de la vida. Tercero, nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Salmo 119, 49, 50. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. La palabra de Dios guardada en el corazón nos da fuerzas. A veces estamos presionados por todos lados, cuando ya no nos duele lo duro, sino lo tupido. O como dice el refrán, si no nos llueve, nos llovizna. Porque estamos bombardeados de aflicciones y problemas por todos lados. Es entonces cuando la palabra nos da fuerza sobrenatural. La palabra de Dios guardada en la mente y el corazón. Y eso nos hace que sigamos firmes y adelante. Cuarto, nos conforta cuando estamos tristes. Jeremías 15:16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Proverbios 22:18. Pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Nada más cierto que esta aseveración, esta afirmación de que la Biblia nos conforta cuando estamos tristes. La palabra de Dios memorizada en el corazón nos conforta, nos hace vencer la tristeza. Yo era una persona hiperdepresiva. Me deprimía muy fácilmente cuando era joven, tanto que antes de conocer a Cristo, entre los 19 y los 20 años intenté suicidarme 3 veces
y tenía días que ni siquiera salía de mi cuarto, caía en depresiones constantemente, pero desde que conocí a Cristo y descubrí que debo memorizar la palabra de Dios y la he memorizado, no me he vuelto a deprimir una sola vez en toda mi vida. Viví solo desde los 20 hasta los 33 años, me casé, llevo más de 27 años casado y mi esposa es la única testigo de esto. Y cuando yo pregunto esto a mi esposa, cuando estamos en un grupo y le digo frente al grupo, diles, en estos más de 27 años casados, ¿cuándo me has visto tú deprimido a mí? Y ella siempre contesta, ninguna vez. Ahora, no crean ustedes que no siento ni he sentido tristeza. Tengo cicatrices en el alma, he sufrido traiciones, decepciones, desilusiones en el ministerio sobre todo. Pero ¿saben qué? Lloro un ratito y la palabra de Dios, que es tan poderosa, no me permite quedarme más de una hora en la cama o estar lamentándome allí, sino que me levanta y me llena de consuelo, me conforta, porque la palabra de Dios es poderosa y sigo adelante. Tenemos que entender que así como el que acumula dinero en este mundo terrenal tiene mucho poder, del mismo modo, en el mundo espiritual, el que acumula mucha palabra de Dios, el que memoriza mucha palabra de Dios en su corazón, tiene mucho poder espiritual. ¿Cuánto poder espiritual quieres tener? ¿Qué tanto poder espiritual anhelas? Eso depende de cuántos versículos tengas memorizados. Nos ayuda a ministrar y evangelizar, 1 de Pedro 3:15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Cuándo memorizar un versículo? Primero, durante un tiempo devocional, mientras hacemos ejercicio, mientras estamos esperando a alguien, antes de dormir. ¿Cómo memorizar un versículo? Aplica las acciones escudo. Escribe el versículo a memorizar en el cuaderno al reverso y repítelo 10 veces en voz alta. Separa las palabras con base a los signos, coma, punto y coma, doble punto, punto, y las palabras y, en, o, para, y escribe de nuevo el versículo en la lista numerada. Confiesa en voz alta todo el versículo, enfatizando y subrayando una frase cada vez. Une de nuevo las palabras del versículo, escribiéndolo de nuevo con la letra más pequeña que te sea posible. Y en voz alta todo el versículo de nuevo, tachando una frase cada vez. Ora pidiendo a Dios que te revele cómo aplicar el versículo en tu vida personal. Ya analizamos la importancia de oír y cómo oír, leer la palabra de Dios, a eso añadirle el estudiar y a eso añadirle el memorizar, y pareciera que ya con eso ya es más que suficiente, pero todavía hace falta un paso. Sí está un poco mejor sostenida, los golpes no tan fácilmente me la tiran, pero hay golpes muy fuertes que sí nos pueden hacer caer. Por eso Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, la pone en práctica, y para ponerla en práctica, pues hay que oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y entonces hacerla, entonces ponerla en práctica. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. 3 puntos claves para memorizar. Repetir, repetir y repetir. No hay más. No hay más. ¿Cuál es el mejor método para memorizar? Ah, sí, ese es el principio básico, ¿no?
La repetición, ya les presentamos un método, tienen ahí el método de escudo. Yo sé que también ya por el tema del tiempo, sé que se tienen que ir. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, hay distintos métodos para memorizar. Ya no me da tiempo ahorita de explicarles otro método, pero el método que utilices, el método que para ti sea más cómodo, solo hazlo, ponlo en práctica. Amén. Dale continuidad, Cayo. Y ahí terminó.